Con el deseo de que el Dios del cielo te regale un día cargado de bendiciones, te invito en este momento para compartir su palabra y que podamos hacerlo con corazones bien dispuestos para recibir en este momento mensaje celestial. Continuando con nuestro desafío de lectura y meditación de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, regresamos hasta el capítulo 1, donde ya hemos analizado en los versículos del 3 al 11 cómo en esta carta Pablo les habla y les dice a los filipenses que él ora por ellos, que los tiene presentes con ruego delante de su Dios. Les describe algunas de las razones por las cuales él se presenta para interceder por aquella iglesia que él estableció. Pero ahora, a partir del capítulo 1, versículo 12 y hasta el final del capítulo 1, en el verso 30, el apóstol Pablo les escribe, les relata acerca de su experiencia con Jesús, que para él el vivir es Cristo, que el haber sufrido, el haber padecido por la predicación del Evangelio, por el cumplimiento de la misión que le fue encomendada, no era para él un motivo de tristeza, sino por el contrario, se gozaba en las tribulaciones, porque lo hacía para gloria de Dios. Y en esta oportunidad vamos a leer los versículos del 12 al 14, donde el apóstol mostrará un denominador en común en estos versículos. Allí dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Vemos que en estos versículos el apóstol Pablo trae a referencia el haber padecido por la predicación del Evangelio. En este caso habla acerca de sus prisiones. Y los filipenses eran testigos de ello, porque habiendo estado en Filipos, él fue encarcelado. Ya lo leímos en Hechos capítulo 16. Allí fue encarcelado con Pablo y con Silas, puestos en un cepo, pero allí cantaron a Dios, oraron, alabaron al Creador, y el Dios del cielo con sus ángeles se manifestaron en aquel lugar. Un terremoto abrió las puertas, soltó las cadenas de los presos, y todo aquello fue como un testimonio poderoso para el carcelero, que junto a su familia aceptaron a Cristo Jesús y habiéndose bautizados se gozaron por haber tomado aquella decisión. Si Pablo juntamente con Silas no hubieran estado prisioneros en aquella cárcel, los presos detenidos allí no habrían visto el testimonio de estos siervos del Dios Altísimo. El carcelero y su familia tal vez tampoco hubieran conocido de Cristo Jesús si no hubiera sido por el testimonio de Pablo y de Silas. Es por ello que en este verso 12 Pablo dice: quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido, aún las adversidades, aún las prisiones, aún los azotes que ha recibido el apóstol, menciona allí, han redundado más bien para el progreso del Evangelio. No solamente se conocía el testimonio del gran apóstol Pablo como aquel predicador que iba de lugar en lugar, estableciendo iglesias, sino que también se conocían los testimonios de Pablo atravesando las dificultades que tenía que enfrentar. Entre ellas, el haber tenido que estar prisionero muchas veces por causa de la predicación del Evangelio. Y aún dice más en el verso 14, que por causa de su testimonio, eso era motivo para que los hermanos cobraran ánimo en el Señor, conociendo que en las prisiones de Pablo también Dios permitía que el Evangelio progresara. Eso lo llevaba a tener ánimo y a predicar la palabra sin temor. De igual manera, necesitamos predicar el Evangelio a pesar de las dificultades, a pesar de las adversidades que puedan venir. En una ocasión relata Hechos capítulo 4 que Pedro y Juan fueron llevados ante el concilio. Los amenazaron, los intimaron para que no predicaran de Cristo Jesús. Pero ellos dejaron bien en claro en el versículo 19 de este capítulo 4 de Hechos de los Apóstoles que tenían que obedecer a Dios antes que a los hombres,
para decir en el verso 20, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y la misma actitud debería tener todo hijo de Dios que se compromete con la predicación del Evangelio. Que a pesar de las amenazas, de las tribulaciones, de las prisiones, no dejemos de predicar el Evangelio de nuestro amado Jesús.